Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de radio, de Promarca Radio y Televisión Educativa. Les damos la bienvenida a esta inauguración de su programa Promarca RTVE. Asimismo, enviar un saludo especial de Promarca Asociación Civil a toda la familia en el distrito de Marca, en la provincia de Recuay, en nuestra región Ancash. Es un honor para mí estar a cargo de este nuevo programa encabezado por esta muy bonita asociación civil encargada y que trabaja desde hace unos años por la difusión de la cultura y el patrimonio de nuestro distrito de Marca. Mi nombre es José Gamarra y los acompañaré en el programa de Promarca Radio y Televisión Educativa.
Asimismo, comentarles de que este programa viene siendo trabajado por un equipo de jóvenes encabezados por el señor Orlando Falero Ferrer como presidente de nuestra asociación, mi persona, José Gamarra Muñoz, como director general y conductor. Asimismo tenemos al señor Gustavo Gamarra Cubillas como administrador, a la señora Natalie Enríquez Gamarra como asistente técnico en la ciudad de Marca. Asimismo enviamos un saludo a todos nuestros paisanos en este distrito de Marca, en el mismo Marca cercado, en los centros poblados de Ichoca, de Pácar, de Churap, los caseríos de Huancahuasi, Colca y los distritos vecinos del Valle de la Fortaleza, ¿no? El distrito de Antonio Raimondi, Raquia, Cajacay, Colquioc y toda esta zona de las vertientes del Pacífico del departamento de Ancash. Para nosotros es un honor llegar a ustedes en este hermoso programa que vamos a trabajar de hoy en adelante, invitarlos sábado a sábado a sintonizarnos a través del Facebook Live de Promarca Asociación Civil, y asimismo estamos en directo en Radio San Lorenzo 97.9 de la frecuencia modulada en el distrito de Marca en la provincia de Recuay. Bueno, para esta inauguración te contamos con el respaldo de nuestros padrinos y también de un representante de la asociación Promarca Asociación Civil, quienes nos han dejado un mensaje que queremos compartir con todos ustedes, que por así decirlo nos da esta motivación, este apoyo para nosotros poder continuar con empezar con este bonito programa de Promarca Radio y Televisión Educativa. Así que vamos ahora a escuchar el mensaje del representante y coordinador de Promarca Internacional, la señora Lourdes Castillo Ferrer, residente en los Estados Unidos. Vamos con ella. Que tengan todos buen día. Mis calurosos saludos para los señores autoridades del distrito de Marca, a los señores miembros del Consejo Directivo de Promarca Asociación Civil, señores integrantes de Promarca RTV y a todos los señores de la audiencia, tanto en Marca, en Lima, como en todo el extranjero. En primer lugar, quiero dar las gracias al Consejo Directivo y al señor Orlando Falero Ferrer, nuestro presidente de la asociación, por darme el honor de ser madrina de esta inauguración del programa RTV, que saldrá al aire todos los sábados. Y en calidad de coordinadora de Promarca, la filial en USA, estoy sumamente complacida y comprometida de contribuir junto con los paisanos marquinos residentes en Estados Unidos, Canadá, España, a fin de contribuir con los nobles propósitos y objetivos de la asociación Promarca. En lugar de nosotros que extrañamos tanto la tierra con todas sus bondades, y al no poder estar presente con ustedes a hacer un apoyo moral y físico en persona, pues lo único que nos queda es contribuir a la distancia, apoyarlos, dar ideas y hacernos presentes de una y otra manera, ya que hoy en día la tecnología no los permite de una mejor manera. Nosotros que estamos lejos de las bondades que ofrece el pueblo, siempre estaremos apoyando, siempre con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción a nuestro patrón San Lorenzo. Estaremos siempre presentes en cada actividad, en cada evento, a través de la media, que sí se puede ahora. Les pido a todos que apoyemos a nuestra asociación, que estemos presentes, que digamos sí, aquí estoy, y nos presentemos con nuestro granito de arena. Todas las personas aquí o allá en el Perú nos ganamos cada sol, cada moneda, nos la ganamos con nuestro sudor, con trabajo, con esfuerzo. Y es a veces un poco difícil para algunas personas contribuir o ayudar, pero siempre es posible de colaborar un poquito, solamente un poquito. Y si somos muchos, pues ese poquito se va a hacer grande y va a ser muy beneficioso y muy oportuno para cada actividad que necesitemos con respecto a Marca.
Yo los exhorto a todos a que contribuyamos y ahora, de la misma manera que hicimos con la posta médica, que hicimos una gran colecta y el apoyo fue muy bueno, muy favorable para los ciudadanos de Marca. Ahora la escuela necesita apoyo de nosotros, de los limeños, de los marquinos, de los que viven en el extranjero, de todos. Necesitamos apoyar, decir, aquí estoy presente, voy a colaborar con la escuela de Marca. Los muchachos y los docentes lo necesitan. Mi agradecimiento a la población marquina por haberme permitido un corto mensaje. Gracias a todos y estoy segura que nuestra colaboración y aporte de ideas van a ser bien encaminados por el beneficio de la población marquina. Muchas gracias y bendiciones, que el patrón ilumine, que el patrón nos guíe, que nuestro patrón San Lorenzo interceda y nos apoye, que nos salga bien todo esto. Solamente es para el beneficio de los más necesitados en Marca, a todo nivel, niños, madres, ancianos, necesitan nuestro apoyo y nosotros tenemos que apoyar y tenemos que decir, sí, estoy presente. Muchas gracias a todos. Disfrutemos del resto de todo el programa. Hasta pronto. Ese fue el mensaje de la licenciada Lourdes Castillo Ferrer, representante y coordinadora de Promarca Internacional. A continuación continuamos con el mensaje de nuestro padrino, el doctor José Antonio Salazar Mejía, exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, ilustre caballero que contribuyó decididamente en el reconocimiento de nuestra hermosa danza del Inca y sus payas de Marca como patrimonio cultural de la nación. Esto en el año 2014, un logro precisamente que forma parte de los antecedentes de Promarca y que nos motiva a seguir trabajando. Este mensaje nos llega desde la muy noble y generosa ciudad de Huaraz. Amigos, ¿cómo están ustedes? Un saludo desde Huaraz en esta fecha inaugural del programa Promarca RTVE, Radio Televisión Educativa. Muy contento, muy feliz, deseándoles que todo sea para bienes en este nuevo emprendimiento de ese grupo humano tan grande que es el de Promarca. El saludo a Orlando Falero, su presidente, a la directiva, a todos los miembros, porque entiendo que son un grupo humano que ha dado que hablar a nivel nacional por su unidad, por su compromiso, por el querer a su tierra. Y eso ahora con un programa televisivo y por la radio va a ser mucho más efectivo, mucho más fuerte y va a llegar a mucho más en este querido Perú. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de pandemia, pero yo sé que el espíritu marquino que bulle en ustedes es muy fuerte y va a hacer que logren salir adelante, como siempre, unidos en mancomunidad y lo fundamental, preservando su cultura. Porque los marquinos tienen en la danza el Inca y sus payas de Marca un patrimonio cultural de la nación que es único, imperecedero y que realmente llena de orgullo a toda nuestra región. Una danza tan hermosa, con tanta personalidad, con tantas enseñanzas, con tan gran mensaje, merece pues llegar a internacionalizarse. Es por ello que cuenten ustedes con mi apoyo, mi compromiso y desde ya, desde estas líneas y de esta página para ofrecerles mi más sincero apoyo, mi consideración, ahora que está inaugurando un programa de radio y televisión que entiendo va a llegar a todos los hogares marquinos. Que les vaya muy bien, felicitaciones y que Dios los bendiga. Muy buenos días. Ese fue el mensaje del doctor José Antonio Salazar Mejía desde la ciudad de Huaraz, capital de nuestra región Ancash. A continuación, procederé a leer un mensaje que nos ha dejado nuestro presidente de Promarca Asociación Civil, el señor Orlando Falero Ferrer, quien se dirige a ustedes tanto en Lima, Ciudad de Marca, ciudades como Huacho, Barranca, que tienen una importante cantidad de población marquina, y también en el extranjero. Señores internautas del programa Promarca Radio y Televisión Educativa, señores autoridades y pobladores residentes en Marca, centro poblado de Ichoca, anexos de Churap, caserío de Cuyhuán, Huancahuasi, Colina,
y marquinos residentes en diferentes partes del Perú y el extranjero. Señores padrinos del programa de Pro Marca Radio y Televisión, señora Lourdes Castillo Ferrer, doctor José Antonio Salazar Mejía. En mi calidad de presidente del Consejo Directivo de Pro Marca Asociación Civil, debo hacer conocer lo siguiente. Los antecedentes de Pro Marca se remontan a los meses de marzo y abril del 2012, que se inició como comité promotor para gestionar el reconocimiento ante el Ministerio de Cultura de la danza emblemática de nuestra querida tierra de Marca, el Inca y sus payas. Posteriormente, en julio del 2012, se constituye oficialmente el Comité Central de Gestión para elaborar el expediente técnico de reconocimiento a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Bajo la presidencia del extinto alcalde profesor Lionel Tolentino Flores y la vicepresidencia del suscrito. El 19 de mayo, mediante resolución viceministerial, nuestra danza emblemática, el Inca y sus payas de Marca, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, en junio de ese mismo año, se realizó la recepción y visita oficial de agradecimiento a la mencionada declaratoria con una hermosa presentación estelar de la danza, con una caravana y circuito cultural al Congreso de la República, Ministerio de Cultura, Club Ancash y Municipalidad de Los Olivos. Finalmente, el 10 de agosto del 2014, justamente el día de nuestro patrón San Lorenzo, se hizo entrega del documento de reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación a las autoridades del Distrito de Marca. Para el 2019, este proyecto se reconstituyó e inició la tarea de internacionalizar la danza El Inca y sus payas de Marca, tan querida y llamada por todos nosotros, con la perspectiva de lograr la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual nos tomará entre un trabajo de 4 a 5 años. No podemos pensar en esta internacionalización de la danza si no es primero conocido a nivel regional en Ancash, y es por eso que el 2019 se realizaron presentaciones en Chimbote, Lima, el Club Ancash y en el Gran Pasacalle Ancashino en febrero del 2020, por el 199 aniversario de Ancash y bicentenario del Perú. Lamentablemente, como todos sabemos, desde el 2020 nos encontramos en una pandemia, lo cual ha detenido el trabajo de Pro Marca presencial. Sin embargo, venimos trabajando de manera virtual, como por ejemplo en este programa de Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Asimismo, en el 12 de febrero del 2021, por el aniversario de Ancash, participamos precisamente en este evento organizado por la Asociación Departamental de Danzas Representativas de Ancash, dirigida por su presidente, el señor Luciano Cáceres Breas. Comentarles un poco de la finalidad de Pro Marca Asociación Civil. Como su propio nombre lo indica, Pro Marca trabaja en sí en contribuir, ayudar, apoyar en pro y beneficio del distrito de Marca y sus habitantes, que son en este caso nuestro público objetivo de Pro Marca Radio y Televisión Educativa, bajo 5 ejes de desarrollo, los cuales son los siguientes: cultural, educativo, salud, agropecuario y medioambiental, y finalmente de transparencia en gestión pública. El equipo de Pro Marca se caracteriza por estar relacionado, como les comentaba, a justamente estos campos de acción, temas relacionados a la cultura, educación, salud, agropecuario, entre otros. Y la composición de los socios de Pro Marca es muy diversa. Tenemos diversidad de posición económica, cultural, académica, social, empresarial, etc. Todos en Pro Marca, porque también me pertenezco a la Asociación Civil de Pro Marca, tenemos diferentes criterios, creencias, política, credos, etc. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, la característica principal de Pro Marca es netamente institucional, enmarcada en 5 objetivos, por lo cual no es política, comercial ni de creencias específicas. Contamos actualmente con 252 integrantes que están distribuidos en la oficina principal en Lima, la filial de Marca, la filial de Huaraz, la filial Barranca Huacho, la representación nacional y la internacional en diversos países del mundo. Comentarles un trabajo importante de Pro Marca ligado a la salud. El año 2020, año en que ya nos encontrábamos todos en pandemia, Pro Marca hizo una importante donación a través de sus socios a la posta médica de nuestro distrito, entregando así apoyo para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Asimismo, se buscó
la recategorización del puesto de salud Promarca con oficios a la microred de salud de Cajacay y un memorial a la Dirección Regional de Salud de Ancash. Bueno, como les comentaba al principio, Promarca se va a emitir todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, precisamente a través del Facebook Live de Promarca Asociación Civil, y asimismo para todos nuestros hermanos marquinos, a todos nuestros paisanos en nuestra linda tierra de Marca, a través de Radio San Lorenzo 97.5 de la frecuencia modulada. Lo que de por sí Promarca Radio Televisión Educativa busca es, en primer lugar, promover lo que es la cultura, el patrimonio cultural marquino, y educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos a través de ello, a través de fortalecer su identidad con sus manifestaciones culturales, tanto materiales e inmateriales. Y poco a poco también iremos tratando otros temas ligados a la salud, al agropecuario, al medioambiental, todo esto con beneficio a nuestra población marquina, que son los principales, el público en quien nos estamos enfocando principalmente. Así como les comentaba al principio, también está conformado por un equipo dirigido por el señor Orlando Falero Ferrer como presidente, y tiene como conductor a mi persona, José Gamarra Muñoz, administrador al señor Gustavo Gamarra Cubillas, asistente técnico a la señora Natalie Enríquez Cubillas. Más adelante iremos preparando una diversidad de programas ligados a las comunicaciones, periodismo, radio, televisión y diferentes profesionales que nos van a ayudar a realizar un programa efectivamente educativo, novedoso y que sea para el agrado de todos nuestros oyentes y televidentes, en especial en la población marquina, que es nuestro objetivo central. Agradecemos infinitamente a Radio San Lorenzo, a su director propietario, don Pedro Chávez Enríquez, a nuestros padrinos, al equipo que va a conducir el presente programa y precisamente a todos los miembros de Promarca Asociación Civil. Sin más que decir, esto fue el mensaje de nuestro presidente Orlando Falero Ferrer, Lima, 13 de marzo del 2021. Asimismo, comentarles que Promarca, Radio Televisión Educativa, trabaja directamente con sus aliados estratégicos, que son instituciones emblemáticas de nuestro distrito de Marca y también desde zonas vecinas. No puedo dejar de mencionar a la institución educativa San Lorenzo de Marca, alma mater de todos los marquinos, ¿no? Y que precisamente es esta casa de la educación de nuestro pueblo, que hoy en día aún sigue formando nuestros niños y jóvenes. Asimismo, la comunidad campesina San Lorenzo de Marca, la municipalidad del centro poblado de Ichoca, Balcón de Vertientes, este hermoso pueblo que forma parte del distrito de Marca. Y asimismo, no olvidar a la municipalidad del centro poblado de Chaucayán, que pertenece al distrito de Yacjin, que históricamente tiene una fuerte relación con nuestro distrito de Marca. Bueno, sin más que comentar con respecto a nuestros aliados estratégicos, vamos a pasar a un intermedio musical, el cual está a cargo de la orquesta Nueva Revelación de Marca, quienes nos van a presentar A las orillas de Conococha. Su director es Hildebrando Padilla Gamarra. Vamos con esta hermosa canción.
Esa fue la orquesta Nueva Revelación de Marca con el tema A las orillas de Conococha, un tema muy significativo de nuestra querida región Ancash, precisamente sobre esta laguna que se encuentra al principio del callejón de Huaylas y que le da vida a este hermoso río Santa, el Hatunmayu. No podemos dejar de mencionar también algunos comentarios que tenemos en el Facebook Live, animarlos, invitarlos a que puedan dejarnos sus saludos, de repente también por este medio, por el Facebook Live. Tenemos a Berta Vidal, quien envía saludos a Promarca Radio Televisión Educativa en su inauguración. Muchas felicidades y saludos a todos los socios marquinos e invitados. Reinaldo Padilla envía muchos éxitos a la asociación Promarca, a los conductores de radio y televisión educativa. Felicitaciones. Lu Castillo, mis mejores deseos a Promarca Radio y Televisión Educativa por la nueva programación semanal. Todo esto es fruto de mucha entrega y parte del trabajo de un equipo de profesionales preparados y nuestro presidente, el señor Orlando Falero Ferrer. Es un orgullo para mí formar parte de ese gran equipo de Promarca Asociación Civil. Y finalmente tenemos a Omar Lázaro. Mis felicitaciones a este programa, muy importante para los marquinos. Saludos a todos los integrantes de la asociación, en especial a Orlando Falero Ferrer. Así, invitarlos a dejarnos sus comentarios que lo iremos leyendo durante esta transmisión. Bueno, pasamos ahora a un mensaje muy importante de un auspiciador nuestro, quien es el ingeniero Gustavo Carrasco Ferrer, quien está postulando al Congreso de la República por el partido Alianza por el Progreso. Vamos con su mensaje. Queridos paisanos de Marca, un gusto saludarlos por este medio. Quiero llegar a cada una de sus familias y decirles en estos momentos difíciles que estamos atravesando mi solidaridad con todas las familias que el COVID les ha tocado. Personalmente he vivido el COVID una temporada, gracias a Dios he podido salir y manifestarles a todas las familias que hoy día están perdiendo a sus seres queridos, que están perdiendo muchos familiares. En Marca las campanas están doblando más seguido y hoy quiero darles mis sentidas condolencias a cada una de las familias. El dolor es tan grande de perder a nuestros familiares que año tras año nos hemos visto en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestro quehacer diario y hemos manifestado que nuestra cultura es muy rica en Marca y no perdamos la fe y la esperanza de volvernos a ver muy pronto. También manifestarles que soy candidato al Congreso de la República con Alianza para el Progreso. Voy con el número 5 y espero este 11 de abril el apoyo de cada uno de ustedes, marcando la A y escribiendo el número 5. Que San Lorenzo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ese fue el mensaje del ingeniero Gustavo Carrasco Ferrer, quien está postulando al Congreso de la República con el partido Alianza por el Progreso con el número 5. Y bueno, una vez finalizados todos estos mensajes de nuestros padrinos e invitados especiales, por encargo de la Junta Directiva de Promarca Asociación Civil, doy por inaugurado este programa de Promarca Radio y Televisión Educativa. Esto a nombre de su consejo directivo encabezado por su presidente, el señor Orlando Falero Ferrer, director ejecutivo Porfirio Flores Lázaro, entre otros miembros de esta asociación. Entonces, vamos a pasar ahora a mencionar a un auspiciador muy importante a quien tenemos que agradecer mucho, que es por ellos quienes estamos desarrollando este programa, que nos dan el apoyo logístico para poder trabajar todo esto. Tenemos a Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Ellos son especialistas de trabajo en drywall, techos de madera, sol y sombra. Y precisamente si ustedes van del nombre de Promarca van a obtener un 15% de descuento, ¿no? Ellos son Construcciones Castillo y pueden contactarlos al número 980 19 0777 28, como lo pueden ver justamente en imágenes, ¿no? Para Construcciones Castillo. Vamos a pasar ahora